Durante la gran cena familiar, mi yerno sonrió con desafío. En 3 días, nos mudamos a su nuevo apartamento. Añadió mi hija con frialdad. Y usted terminará en un asilo de ancianos. Solo asentí, ocultando mi ira, porque tenía un plan de venganza, más afilado que un cuchillo para trinchar. Cuando irrumpieron el domingo, sus sonrisas engreídas se derritieron como nieve en el desierto. Pensaron que yo era un anciano débil, pero se equivocaron. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El pavo había estado en el horno desde las 9 de la mañana. Lo había bañado en su jugo 3 veces, tal como solía hacerlo Elena, cepillando mantequilla sobre la piel dorada hasta que brillaba. La mesa estaba puesta con su buena vajilla, esa con el delicado borde azul que ella había coleccionado durante más de 30 años de matrimonio. Había doblado las servilletas en triángulos, colocándolas perfectamente al lado de cada plato. 3 lugares. Yo, mi hija Claudia y su esposo Ricardo. Se suponía que llegarían a las 3. Para las 4:30, el puré de papas ya había formado una costra, y yo había recalentado las judías verdes 2 veces. Cuando finalmente llamaron a la puerta, abrí para encontrar a Ricardo ya revisando su teléfono. Claudia estaba detrás de él, con una expresión inexpresiva. El tráfico estaba terrible, dijo, sin mirarme a los ojos. Sin abrazo, sin disculpa. Ricardo pasó por mi lado hacia la sala de estar. Hombre, hace calor aquí dentro. ¿Tiene la calefacción demasiado alta o algo así? Cerré la puerta lentamente. Están a 22 grados. Igual que siempre. Él ya estaba examinando mis muebles, pasando la mano por el respaldo del sofá. Estas cosas están bastante anticuadas. ¿Cuántos años tiene este sofá? ¿20 años? 23, respondí. Me moví hacia la cocina. La cena está lista. Solo necesito cortar el pavo. Claudia se dejó caer en el sofá sin ofrecerse a ayudar. Su teléfono se iluminó en sus manos y comenzó a escribir. Ricardo deambuló hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento de abajo. Usted ha estado en este lugar una eternidad, ¿verdad? Preguntó. 30 años el próximo marzo. Hizo un sonido que podría haber sido de reconocimiento. Regresé a la cocina, escuchándolos murmurar entre ellos en la sala. Mis manos se movían a través de movimientos familiares, cortando la pechuga, arreglándola en la bandeja. Todo se veía perfecto. Todo se sentía mal. En la mesa, Ricardo se sentó pesadamente e inmediatamente alcanzó la botella de vino. Se sirvió una copa generosa. Dejó la botella a su lado y tomó un trago largo. Entonces, don Héctor, dijo, cortando el pavo sin esperar a que yo me sirviera. Esto está un poco seco. ¿No cree? Claudia, debimos haber ido a ese asador que mencioné. Mi hija tomó un pequeño bocado y dejó su tenedor. Está bien, Ricardo. Pasé toda la mañana preparando esto, dije en voz baja. Tu madre solía hacer el relleno de esta manera. La mandíbula de Claudia se tensó. Ella volvió a su teléfono. Ricardo dominó la comida con charlas sobre sus negocios inmobiliarios. Una propiedad en la ciudad vecina que había revendido por una ganancia de $60,000. Un trato comercial en el distrito financiero que fracasó. Hablaba con esa manera segura suya, gesticulando con su tenedor, explicando las tendencias del mercado como si yo no pudiera entenderlas. Cuando mencioné un caso en el que había trabajado, un esquema de malversación corporativa que ayudé a desentrañar durante mis años como contador forense, asintió distraídamente y dirigió la conversación de nuevo a los valores de las propiedades. Noté que tomaba fotos, rápidas, con el teléfono inclinado hacia la sala de estar, luego hacia el comedor. Para referencia, dijo cuando me atrapó mirando. El pastel de calabaza era casero. Yo mismo había amasado la masa, mezclado el relleno desde cero. Lo saqué con 3 tenedores y una lata de crema batida. Ricardo se reclinó en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Antes del postre, necesitamos discutir su situación de vivienda. El aire pareció comprimirse. Dejé el pastel con cuidado, centrándolo en la mesa. ¿Qué situación?, pregunté. Claudia finalmente me miró. Sacó un folleto brillante de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Valle del Sol, vida asistida. Rostros de ancianos sonrientes en un jardín. Calendario de actividades. Personal médico las 24 horas. Papá,
Te encontré una instalación maravillosa, dijo con ese tono medido que la gente usa con los niños. Tienen todo lo que necesitas. Estarás mucho más seguro allí. Mi mano se apretó alrededor de mi tenedor. Me obligué a dejarlo suavemente, cruzar las manos en mi regazo. No necesito. Ricardo me interrumpió. Héctor, he tomado una decisión sobre su situación. El domingo, nos mudaremos a su lugar en la zona norte. Usted entiende. Es demasiado espacio para una sola persona. No tiene sentido que usted esté dando vueltas en un condominio de 3 habitaciones cuando ni siquiera puede manejar las escaleras. Podía manejar las escaleras perfectamente bien. Había subido 3 pisos la semana pasada cuando el ascensor estaba en mantenimiento. Domingo repetí. Ya hice copias de las llaves cuando le ayudamos a ver el lugar el mes pasado. Continuó Ricardo. Sacó un llavero de su bolsillo. Lo balanceó brevemente antes de guardarlo. Nosotros nos encargaremos de todo. Usted solo necesita empacar sus artículos personales. El camión de mudanza está programado para las 10 de la mañana. Claudia no me miraba a los ojos ahora. Estudiaba el folleto, alisando sus bordes con el pulgar. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Estamos haciendo lo mejor. La mesa entre nosotros sostenía las ruinas de mi cena familiar. El plato apenas tocado de Claudia, la copa de vino vacía de Ricardo, los platos de Elena que habían sido testigos de 30 años de cenas familiares, cuando la familia significaba algo. 3 días, dije lentamente. Ricardo asintió, satisfecho. Exactamente. Domingo. Estaremos allí a las 10 en punto. Miré a mi hija. Realmente la miré. La forma en que se mantenía rígida, la calidad ensayada de sus palabras. Esta no fue una decisión repentina. Habían planeado esto. Lo discutieron varias veces. Esperaron a que se cerrara la compra de mi nuevo condominio, lo cual había sucedido hace un mes, antes de hacer su movimiento. Ya veo, dije. Se fueron antes de las 6. Ricardo ya estaba en su teléfono programando algo. Claudia se detuvo en la puerta como si pudiera decir algo más. No lo hizo. Después de que se fueron, me senté solo a la mesa. El pastel intacto, el folleto con sus rostros de ancianos sonrientes. Recogí el folleto, estudié la dirección, las promesas brillantes de seguridad y comunidad. Luego caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta etiquetada documentos de propiedad. Mis manos estaban firmes. Tenía trabajo que hacer. La noche había sido larga. No había dormido. En cambio, me había sentado revisando documentos hasta el amanecer. Ahora, viernes por la mañana, la luz se filtraba a través de las persianas, proyectando rayas sobre mi mesa de comedor. Cada papel relacionado con mi condominio de la zona norte yacía extendido ante mí como evidencia en la escena de un crimen. La escritura, el contrato de compra, la declaración de cierre, el seguro de título, todos con mi nombre, Héctor Manuel Díaz, único propietario, comprado directamente con $480 y $5,000 de mis ahorros de jubilación, sin hipoteca, sin avales, nada ambiguo. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mis cuentas bancarias. Cuenta corriente, $12,000. Ahorros, $340,000 restantes después de la compra de la propiedad. Ambas cuentas mostraban solo mis transacciones recientes, sin acceso no autorizado. Todavía no. El pastel intacto todavía estaba en el mostrador donde lo había dejado. Lo tiré a la basura. Mi teléfono estaba al lado de la computadora portátil. Lo levanté y marqué un número que había buscado 1 hora antes. Bufete Torres y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Héctor Díaz. Necesito consultar con el licenciado Ramón Torres. Urgentemente sobre derechos de propiedad. Miembros de la familia están intentando tomar posesión de mi condominio sin autorización. ¿Puede verme mañana? La voz del asistente legal cambió, se volvió más alerta. Puedo hacerle un espacio mañana por la mañana. ¿Le funcionan las 9? Las 9 funciona perfectamente. Gracias. Terminé la llamada e inmediatamente marqué otro número. Servicios Notariales Paredes. Señora Paredes, necesito actualizar algunos documentos legales. Revocación de poder notarial. Posiblemente, un nuevo testamento. ¿Qué tan rápido puede atenderme?
Tengo disponibilidad la próxima semana. Lunes por la tarde. Excelente. Llamaré el lunes para programar una vez que me haya reunido con mi abogado. Dejé el teléfono y saqué un bloc de notas amarillo. Mi letra seguía siendo precisa a pesar de la noche de insomnio. Creé una línea de tiempo mapeando cada interacción. Marzo de 2024. Le dije a Claudia que estaba comprando el condominio. Septiembre de 2024. Ricardo me ayudó a ver la propiedad. Octubre de 2024. Se cerró la compra. Obtuve las llaves. Octubre de 2024. Ricardo hizo copias de las llaves sin preguntar. Noviembre de 2024. Anunciaron su plan. 5 meses de planificación. Esperando el momento adecuado. La cena familiar parecía elegida deliberadamente. Un día en el que sería vulnerable. Nostálgico. Rodeado de recuerdos de familia. Giré mi computadora y abrí archivos antiguos de mi carrera de contabilidad forense. Notas de casos de 35 años de investigaciones. La hija que vació sistemáticamente la cuenta de su madre, transfiriendo dinero en cantidades justo por debajo de los umbrales de reporte. El hijo que obligó a su padre a firmar la casa alegando incompetencia. Luego la vendió en un mes. El sobrino que manipuló el testamento mientras su tío agonizaba, falsificando firmas con facilidad practicada. Yo rastreé a esas personas. Testifiqué contra ellos. Los vi retorcerse bajo el contrainterrogatorio mientras sus esquemas se desmoronaban en detalles precisos y documentados. Los patrones siempre eran los mismos. Aislar a la víctima. Crear urgencia. Presentar el robo como ayuda, como cuidado, como lo mejor para todos. No conmigo. Comencé una nueva lista. 1. Asegurar la propiedad. Legalmente. 2. Proteger los activos financieros. 3. Documentar todo. 4. Investigar su situación. Ese cuarto punto merecía atención. La prisa de Ricardo por mudarse. Aviso de 3 días. Sugería desesperación. Presión financiera. En mi experiencia, las personas con situaciones estables no necesitaban robar a parientes ancianos con tanta urgencia. Fotografié cada documento en la mesa con mi teléfono. La escritura. Los papeles de cierre. Estados de cuenta bancarios. Me envié copias por correo electrónico como respaldo. Luego, agarré mis llaves. El viaje a la zona norte tomó 30 minutos. Mi nuevo condominio estaba en un complejo moderno con jardines y una puerta que requería un código. Memorizaría ese código, estacioné al otro lado de la calle y estudié el edificio. 3er piso. Unidad de esquina. 2 balcones. Sol de la mañana calentando las paredes de estuco. Había elegido este lugar con cuidado. Pasé meses buscando la propiedad adecuada. Elena y yo siempre habíamos planeado mudarnos a un lugar más agradable una vez que nos retiráramos. Ella no había vivido para verlo suceder. Visualicé a Ricardo subiendo esas escaleras, usando esa llave copiada, reclamando mi espacio como propio. Mi teléfono sonó a las 8 de esa noche. El nombre de Claudia en la pantalla. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. ¿Hola? Hola, papi. Su voz goteaba una dulzura falsa. El tipo que usaba cuando quería algo de niña. Solo quería ver cómo estabas. Todo listo para el domingo, ¿verdad? Ricardo tiene todo arreglado. No tendrás que preocuparte por nada. Solo ten tus cosas personales listas. Estás siendo razonable sobre esto, ¿verdad? Me senté en mi sillón. El que Elena había elegido en una tienda de muebles en 1997, teléfono presionado contra mi oído. Mi otra mano descansando en el brazo desgastado de la silla. Sí, Claudia. Domingo. Dejé que la pausa se extendiera. Los veré entonces. Papá, sé que esto parece repentino, pero es realmente por él. Tengo que irme ahora. Adiós. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. La copia de la escritura de propiedad yacía en mi escritorio. La recogí. Pasé mi dedo por mi nombre impreso. El papel se sentía sustancial, oficial, peso legal detrás de cada palabra. El domingo, Ricardo esperaba entrar a mi casa con su llave copiada y su camión de mudanza, y su certeza engreída de que yo era demasiado viejo, demasiado confundido, demasiado impotente para detenerlo. Deja que venga. Mi mente recorrió los viejos casos de nuevo. Los criminales que había expuesto.
los métodos que había usado para rastrear dinero. Descubrir mentirá. Documentar el robo con tal precisión minuciosa que los jurados necesitaban menos de una hora para condenar. Había pasado 35 años investigando a personas que pensaban que eran inteligentes, que creían haber cubierto sus huellas, que subestimaron al hombre tranquilo con la calculadora y la paciencia para seguir cada hilo. No conmigo, dije en voz alta al apartamento vacío. El sábado por la mañana traería el primer movimiento real. Puse mi alarma para las 6. La cita con el abogado era a las 9. Y quería tiempo para revisar todo de nuevo. Cuando finalmente me acosté a dormir, pensé en la cara engreída de Ricardo al otro lado de la mesa. Sus brazos cruzados, su discurso ensayado, su absoluta confianza. El domingo esperaba entrar en mi casa. Yo estaría listo. Más que listo. Me permití una pequeña y fría sonrisa en la oscuridad. Me desperté antes de la alarma. 6 de la mañana, y mi mente ya estaba catalogando las tareas del día. La cita con el abogado. El notario. El condominio. Para las 7, estaba vestido y revisando mis notas una última vez. Los documentos que había revisado toda la noche ahora estaban organizados en mi maletín. Pestañas codificadas por colores marcando cada sección. Escritura de propiedad bajo azul. Papeles de cierre bajo amarillo. Mi línea de tiempo escrita a mano bajo rojo. Todo lo que Ricardo y Claudia necesitaban ver al descubierto. Excepto que no lo verían. Ramón Torres. Llegué a la oficina de Torres en el centro a las 8:50. El edificio era de ladrillo antiguo, sólido, el tipo que albergaba a abogados que habían estado ejerciendo durante décadas. Su nombre aparecía en el directorio con letras sencillas: Torres y Asociados. Tercer piso. La sala de espera tenía sillas de cuero y revistas legales. Un recepcionista levantó la vista. Me vio revisando mi reloj. Señor Díaz. Él está listo para usted. El licenciado Ramón Torres se encontró conmigo en la puerta de su oficina. 50 y pocos años. Cabello gris acero. Corto. Apretón de manos firme sin ser teatral. Su oficina olía a libros viejos y café. Pase. Cuénteme qué está pasando. Extendí los documentos sobre su mesa de conferencias sistemáticamente. La escritura primero. Luego la declaración de cierre. Luego mi línea de tiempo. Mientras hablaba, él escuchaba sin interrumpir, sin ruidos de simpatía, sin palabras de consuelo, solo atención. Cuando terminé, recogió la escritura. La examinó de cerca. Señor Díaz, déjeme ser claro. Esta propiedad es legalmente suya. Su hija y su yerno tienen 0 reclamos. Si intentan entrar sin su permiso, eso es allanamiento de morada criminal. Podemos solicitar órdenes de restricción, si es necesario. Dejó la escritura. La llave copiada es preocupante. Necesitamos eliminar esa vulnerabilidad inmediatamente. Trabajé 35 años investigando la explotación financiera de personas vulnerables, dije. Testifiqué en la corte contra miembros de la familia que hicieron exactamente lo que mi hija está intentando. Nunca imaginé que estaría de este lado. Me encontré con su mirada. Pero no soy vulnerable. Y no estoy desprevenido. No, no lo está. Tiró de un bloc de notas hacia él. Comenzó a escribir. Redactaré una carta de cese y desistimiento hoy. La tendrá esta noche. Mañana, cuando lleguen, usted les entrega este documento. Sin discusiones, sin explicaciones. Solo la carta y una puerta cerrada. Me miró directamente. ¿Puede hacer eso? ¿Mantenerse firme? Puedo hacer eso. Hizo 3 llamadas telefónicas mientras yo estaba sentado allí. Primero a la oficina de registro del condado, confirmando el registro de mi escritura. Luego a un cerrajero de confianza, explicando la necesidad urgente de servicio de fin de semana. Finalmente a una compañía de seguridad, describiendo la instalación de cámaras en una propiedad residencial. Le escribí un cheque por $5,000. Mi mano no tembló. Esto no era un gasto. Esto era una inversión. Tendrá noticias mías esta noche, dijo Torres en la puerta. Revise su correo electrónico alrededor de las 6. La carta estará allí. La oficina de la notaria estaba en un pequeño centro comercial cerca de la montaña. Pequeña, eficiente, las paredes cubiertas de certificados. Silvia Paredes tenía quizás 60 años.
Cabello gris recogido hacia atrás, gafas de lectura en una cadena. Señor Díaz, pase. El Nuevo Testamento tomó 20 minutos para leerse a fondo. Repasé cada línea antes de firmar. Paredes me observaba sin apresurarme, su pluma lista. He notariado muchos documentos como este, señor Díaz. Situaciones familiares que se vuelven difíciles. Ella aplicó su sello con precisión practicada, la prensa dejando su impresión en el papel. Esto se mantendrá. Asegúrese de que su abogado tenga una copia. Breve pausa. Espero que no llegue a la sucesión. Pero si lo hace, sus intenciones son cristalinas. Me entregó el documento en una carpeta protectora. Le agradecí y me fui. El viaje a la zona norte tomó 35 minutos. Mi condominio se veía exactamente como ayer. Estuco moderno, paisajismo desértico, unidad de esquina en el tercer piso, capturando la luz de la tarde. Pero hoy, profesionales lo estaban transformando en otra cosa. Una fortaleza. El cerrajero llegó primero. Un hombre corpulento, tal vez de 40 años. Caja de herramientas que parecía pesar 50 libras. Estos son cerrojos de grado comercial, explicó, sosteniendo el hardware. Nadie va a pasar por estos sin equipo serio. ¿Sus llaves viejas? Arrojó las copias de Ricardo en su caja de herramientas. Inútiles ahora. Demostró la nueva cerradura. Mecanismo sólido haciendo clic en su lugar. Usted tendrá las únicas copias. Lo probé yo mismo. Una vez, 2 veces, 5 veces. La cerradura se enganchó suavemente, firmemente. La llave robada de Ricardo era metal sin valor ahora. El técnico de la compañía de seguridad vino después. Más joven, eficiente. Subiendo una escalera para montar cámaras en la entrada. Activadas por movimiento. Dijo, graba en el almacenamiento en la nube. Puede acceder a las imágenes desde su teléfono. Me mostró la aplicación, la transmisión en vivo ya funcionando. Cualquiera que se acerque a su puerta, usted lo sabrá. Me paré en la sala de estar vacía, viéndolos trabajar. La luz del sol entraba a través de las ventanas que yo había elegido, a través de los pisos que yo había seleccionado, en el espacio que había comprado con el dinero que había ganado. Mi hogar, mío. De vuelta en mi apartamento esa noche, abrí mi computadora portátil. Correo electrónico de Torres exactamente a las 6 en punto. Adjunto C. La carta de síntesis C era de 3 páginas. Lenguaje legal denso que se reducía a un mensaje. Manténganse alejados o enfrenten un proceso judicial. La imprimí. La puse en un sobre. Luego comencé a cambiar contraseñas. Cuentas bancarias primero. Cartera de inversiones. Correo electrónico. Cuentas de servicios públicos. Cada una reemplazada con combinaciones complejas. Mantuve un registro escrito en un cuaderno que guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio. El poder notarial que le había dado a Claudia hace años, firmado después de que Elena murió. Cuando el dolor me hizo querer a alguien que ayudara a manejar emergencias, necesitaba revocación. Torres había incluido el formulario en su correo electrónico. Lo imprimí, lo firmé, se lo escaneé de vuelta. Otra vulnerabilidad sellada. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Claudia. Te veo mañana, papá. 10 en punto. Por favor, ten tus cosas listas. No respondí. El sobre con la carta de Torres estaba en mi mesa de entrada. Mañana por la mañana Ricardo llegaría con su camión de mudanza y sus llaves robadas. Deja que intente esas llaves. Deja que toque. Puse el sobre donde lo vería a primera hora. Luego caminé hacia mi ventana. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando el cielo de naranja y púrpura. En algún lugar de esta ciudad, mi hija y su esposo estaban empacando. Confiados, desprevenidos. No sonreí. No sentí triunfo todavía. Solo me sentí listo. Una noche más. Entonces llegaría el domingo. Y con él, la primera confrontación real. Estaba preparado para ello. Las nuevas cerraduras ya probadas. La cámara ya grabando. La carta de Torres estaba en su sobre en el bolsillo de mi chaqueta mientras conducía hacia la zona norte. 7:30 de la mañana, carreteras casi vacías. Sol todavía bajo. Quería estar allí primero, esperando. Listo. El estacionamiento del condominio estaba tranquilo. Estacioné cerca de la entrada. Entré. Caminé por cada habitación revisando ventanas, cerraduras, cámaras.
Todo seguro. Todo mío. A las 9:40 me posicioné dentro de la puerta principal. La transmisión de la cámara de seguridad se mostraba en mi teléfono. Pasillo vacío. Puertas del ascensor. Entrada de la escalera. Observé. Esperé. 9:58. El ascensor se abrió. Ricardo emergió primero. Claudia detrás de él. Él llevaba un portapapeles y vestía una camisa polo como si esto fuera una transacción comercial. Ella tenía su teléfono fuera, ya enviando mensajes de texto a alguien. Caminaron hacia mi puerta con absoluta certeza en su paso. Ricardo sacó su llave copiada. La deslizó en la cerradura. La giró. No pasó nada. Intentó de nuevo, moviendo la llave. Empujó la puerta. El cerrojo se mantuvo firme. Esta llave no funciona. La confusión parpadeó en su rostro. ¿Cambió las cerraduras? La comprensión amaneció lentamente, luego rápido. ¿Usted cambió las cerraduras? ¿Qué es esto, Héctor? Teníamos un acuerdo. Su voz se elevó, resonando en el pasillo. Tenemos un camión lleno de nuestras cosas. No puede hacer esto. Abrí la puerta 15 centímetros. La cadena de seguridad aguantó. ¿Qué están haciendo aquí? Dejé que el silencio colgara entre nosotros. No recuerdo haberlos invitado. No recuerdo haber acordado nada. Claudia empujó hacia adelante. Papá, esto es cruel. Hicimos planes. Renunciamos a nuestro contrato de arrendamiento. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Saqué mi teléfono. Toqué la pantalla. Lo sostuve hacia ellos. Aquí está lo que realmente sucedió en la cena. Escuchen con atención. La voz de Ricardo salió a través del altavoz. Héctor, he tomado una decisión sobre su situación. El domingo, nos mudaremos a su lugar en la zona norte. Mi voz tranquila. 3 días. La voz de Claudia. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Detuve la reproducción. Ustedes anunciaron. Ustedes decidieron. Nunca preguntaron. La cara de Ricardo se enrojeció. Esto es ilegal. No puede dejarnos fuera de nuestra propiedad. Voy a llamar a mi abogado. Lo demandaremos por todo. Se va a arrepentir de esto, viejo. Saqué el sobre de Torres de mi bolsillo. Desdoblé la carta con lentitud deliberada. La sostuve donde pudieran leer el membrete. Torres y Asociados. Terminología legal en negrita. Inténtalo. Demándame. Llama a quien quieras. Mantuve mi voz nivelada, cada palabra distinta. Esta es mi propiedad. No tienen reclamo, ningún derecho, ningún permiso. Esa carta explica todo. La información de contacto de mi abogado está en la parte inferior. Pasé la carta a través del hueco. Váyanse ahora. O llamo a la policía por allanamiento. Ricardo la agarró. Escaneó la primera página. Su mandíbula se apretó. Allanamiento, allanamiento. Eso es mucho viniendo de usted. La voz de Claudia cambió. Se volvió más aguda. Desesperada. No puedes tirar a tu propia hija. Después de todo, mamá estaría avergonzada de ti. Esa aterrizó. Solo por un segundo lo sentí. La ausencia de Elena. El lugar hueco que su muerte dejó. Pero luego pensé en los platos en la cena. La comida preparada con amor. El desprecio de Ricardo sobre el pavo seco. Tu madre te enseñó mejor que esto. Dije en voz baja. No la uses para justificar lo que has hecho. Cerré la puerta. El cerrojo hizo clic en su lugar con una finalidad satisfactoria. A través de la transmisión de la cámara de seguridad, los observé. La boca de Ricardo se movía, gritando algo que no podía escuchar a través de la puerta. Claudia tiraba de su brazo, tratando de llevarlo lejos. Él se la sacudió. Caminaba por el pasillo como un animal enjaulado. Regresó para golpear mi puerta 3 veces con el puño. No la abrí. No respondí. Solo observé la transmisión. Claudia dijo algo agudo. Pude ver su boca. La palabra vámonos. Ricardo señaló la puerta. A ella. Luego de vuelta a la puerta. Su cara había pasado de rojo a casi púrpura. Lo que fuera que estaba diciendo, no era calmado. La puerta de un vecino se abrió 2 unidades más abajo. Una mujer anciana se asomó. Vio la conmoción. Se retiró rápidamente. Eso pareció registrarse en Claudia. Agarró el brazo de Ricardo de nuevo, con más fuerza esta vez. Después de 5 minutos de esto, 5 minutos de la ira de Ricardo gastándose contra mi silencio y mi cerrojo, finalmente se fueron.
Las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos, cortando las últimas palabras que Ricardo estaba gritando. Fui a la ventana que daba al estacionamiento. 3 pisos más abajo, su camión de mudanza dominaba el espacio, ocupando 3 lugares de estacionamiento, naranja y blanco. El logotipo de la compañía de alquiler brillante bajo el sol de la mañana. Lo habían alquilado, empacado, conducido aquí, esperando el triunfo, esperando descargar sus vidas en mi hogar. Ahora subían al sedán de Claudia estacionado a su lado. Incluso desde 3 pisos arriba, podía ver los brazos de Ricardo gesticulando salvajemente. Claudia tenía la cara entre las manos, los hombros temblando, llorando o riendo. No podía decirlo. Se alejaron, dejando el camión donde estaba, abandonado como su plan. La confrontación había durado quizás 15 minutos. 3 días de su planificación, demolidos en un cuarto de hora. Miré mi teléfono. Las cámaras de seguridad habían capturado todo. Su llegada, el intento fallido de la llave de Ricardo. Yo entregándoles la carta legal a través de la puerta con cadena. Sus amenazas, su frustración creciente, su eventual retirada. Reenvié las imágenes a Torres con un mensaje breve. El domingo salió como se esperaba. Vídeo adjunto. Su respuesta llegó en minutos. Perfecto. Guarde todo. Múltiples copias. Se reagruparán e intentarán de nuevo. Esté listo. Me senté en el suelo de mi sala de estar vacía, sin muebles todavía. Solo alfombra y luz del sol. Y vi las imágenes de nuevo. Estudié la cara de Ricardo cuando la llave no funcionó. Ese momento de confusión transformándose en comprensión. Luego en ira, los intentos de manipulación de Claudia. La forma en que había tratado de usar la memoria de su madre como arma. El camión de mudanza abandonado estaba 3 pisos más abajo, como un monumento a la ambición fallida, lleno de sus pertenencias, sin lugar a dónde ir. ¿Cuánto tiempo antes de que tuvieran que devolverlo? ¿24 horas? ¿48? ¿Y a dónde llevarían esas pertenencias ahora? Torres tenía razón. Esto no había terminado. Esta era solo la primera batalla. El movimiento de apertura en lo que probablemente sería una guerra más larga. Necesitaba entender qué los había llevado a esta desesperación. La urgencia en el plan de Ricardo. El plazo de 3 días. La disposición de Claudia a traicionar a su padre. Algo más profundo estaba empujando esto. Presión financiera. Lo más probable. En mi experiencia, movimientos desesperados como este siempre volvían a problemas de dinero. Si mi carrera me había enseñado algo, era esto. Sigue el dinero y encontrarás la verdad. El lunes por la mañana, comenzaría a indagar en las finanzas de Ricardo. Registros bancarios. Informes de crédito. Transacciones de propiedad. Lo que pudiera acceder legalmente a través de registros públicos y bases de datos profesionales para las que todavía tenía credenciales. La red de contabilidad forense no desaparecía simplemente cuando te retirabas. Los contactos permanecían. El acceso permanecía. El conocimiento ciertamente permanecía. Había investigado criminales financieros durante 35 años. Rastreé malversadores, estafadores, operadores de esquemas Ponzi. Encontré activos ocultos. Rastreé dinero a través de compañías fantasma. Reconstruí delitos financieros a partir de pruebas fragmentarias. Ahora investigaría a mi yerno. El sol subía más alto sobre la ciudad, entrando a través de mis ventanas sin cortinas. El camión de mudanza estaba abandonado abajo, naranja brillante contra el asfalto gris. En algún lugar de la ciudad, Ricardo y Claudia se estaban reagrupando, planeando su próximo movimiento. Tal vez llamando a abogados, tal vez llamando a miembros de la familia para contar su versión de los hechos. Tal vez simplemente sentados en estado de shock porque su cosa segura se había derrumbado tan completamente. Pero yo también estaba planeando, elaborando estrategias, preparándome para lo que viniera después, y tenía una ventaja de 35 años en este juego en particular. Me puse de pie, me sacudí el polvo de la alfombra de los pantalones, eché un último vistazo al estacionamiento de abajo. Luego caminé por mi condominio una vez más, revisando cada habitación, cada cerradura, cada ángulo de cámara. Todo seguro, todo documentado, todo listo. Este era mi hogar, solo mío. Y tenía la intención de mantenerlo así. El resto del domingo transcurrió tranquilamente. Me quedé en el condominio hasta la noche,
Luego conduje a casa. El lunes por la mañana, hice café y me senté en mi escritorio, sabiendo que el próximo movimiento sería de ellos. No tuve que esperar mucho. Le había enviado a Torres las imágenes de la cámara de seguridad el domingo por la noche. Su correo electrónico del lunes por la mañana fue breve. Excelente documentación. Espere contraataque en unos días. Él tenía razón. El miércoles por la tarde, 4 de diciembre, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Llamadas persistentes. No agresivas, pero urgentes. Revisé la mirilla. Claudia estaba sola en el pasillo. Rímel corriendo en rayas negras por sus mejillas, pañuelos apretados en una mano. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. En cambio, salí al pasillo, cerrando la puerta casi por completo detrás de mí. Distancia física, distancia emocional. Papá, por favor. Su voz se rompió en la palabra. No tenemos a dónde ir. Nuestro propietario ya nos dio un aviso de 30 días. Ricardo Ha habido problemas que yo no conocía. Tenemos deudas. Deudas serias. Se limpió la cara con el pañuelo, dejando más manchas de las que limpió. Soy tu hija. ¿Eso no significa nada? Necesitamos ayuda. Solo déjanos quedarnos en el condominio temporalmente. Unos meses mientras resolvemos las cosas. Observé su actuación con desapego. Las pausas calculadas. Las menciones estratégicas de familia e hija. En mi carrera, había investigado casos donde miembros de la familia manipulaban a ancianos vulnerables de esta manera. Llorando a pedido. Invocando lazos de sangre como palanca. Ustedes vinieron a la cena con este plan ya hecho, dije. Anunciaron que estaban tomando mi casa y poniéndome en una instalación. No pediste ayuda. Trataste de tomar lo que no era tuyo. Dejé que el silencio se extendiera. Si están en problemas financieros, eso es desafortunado, pero no les da derechos sobre mi propiedad. Sus lágrimas se detuvieron. Así de simple. Su rostro cambió. Se endureció. Me estás castigando por casarme con Ricardo. Nunca te agradó. Esto es venganza. Su voz subió más alto. Cometí un error, ¿de acuerdo? Pero sigo siendo tu hija. Se supone que debes perdonar a la familia. La familia no traiciona a la familia, dije. Necesitas irte ahora. Entré de nuevo. No vuelvas aquí a menos que seas invitada. Cerré la puerta. Escuché que se quedaba allí otro minuto antes de que sus pasos se retiraran por el pasillo. El lunes siguiente, 8 de diciembre, llegó una carta certificada. Firmé por ella en mi puerta. La llevé a mi escritorio. La abrí con cuidado. Membrete de servicios legales Brookstone. Papel barato. Logotipo borroso. La carta exigía que cumpliera con mi compromiso verbal de transferir la propiedad de la zona norte a Ricardo y Claudia dentro de los 30 días. La fotografié desde múltiples ángulos, documentando todo. Luego la escaneé y se la envié por correo electrónico a Torres. Su respuesta llegó en 1 hora. Esto es hora de aficionados, Héctor. Servicios Legales Brookstone opera desde un mini centro comercial. Esta carta no tiene peso legal. Promesas verbales sobre bienes raíces. El estatuto de fraudes requiere contratos escritos. Responderé mañana. Y se retirarán. Un segundo correo electrónico siguió. Pero esto nos dice algo. Están lo suficientemente desesperados como para intentar cualquier cosa. Escribo de vuelta. Las personas desesperadas son peligrosas. Necesito entender qué está pasando realmente con ellos. ¿Qué impulsa esto? Eso me puso a pensar. Investigando. Haciendo lo que mejor hacía. El 15 de diciembre. Me senté frente a mi computadora y abrí la base de datos de registros del condado. Registros públicos. Cualquiera podía acceder a ellos. Yo solo sabía mejor que la mayoría de la gente dónde buscar y qué buscar. Ingresé el nombre completo de Ricardo. Ricardo Jaime Vargas. Los registros se poblaron en mi pantalla. Transacciones de propiedad. Hipotecas. Y allí, en rojo, un embargo fiscal federal. Presentado hace 8 meses. $47,000 adeudados a la oficina de impuestos. Seguí cavando. Encontré una segunda hipoteca. Préstamo con garantía hipotecaria. Sacado el pasado marzo. $215,000. Abrí una hoja de cálculo. Comencé a rastrear todo. Fechas. Cantidades. Acreedores. Referencia cruzada de registros de propiedad con archivos judiciales.
Construí una línea de tiempo de colapso financiero. 2 propiedades compradas el año pasado, ambas vendidas con pérdidas dentro de los 6 meses. Pérdidas totales, $85,000. Juicios de tarjetas de crédito, 3 de ellos oscilando entre $8,000 y $15,000. La imagen surgió claramente. Ricardo Vargas se estaba ahogando financieramente, y Claudia probablemente no conocía la extensión completa. Ese préstamo con garantía hipotecaria, sacado silenciosamente la primavera pasada. El momento sugería que se lo había ocultado. Necesitaba efectivo rápido. Siguió adelante sin revelación completa. El embargo fiscal se había presentado en abril. Para la cena familiar estaban desesperados. No codiciosos. Desesperados. No habían querido vivir en mi condominio. Habían querido venderlo. Usar mi capital. Mis $485,000 en efectivo. Para pagar las deudas de Ricardo. Mientras me tiraban en vida asistida donde no pudiera objetar o interferir. Imprimí todo. Creé un expedient. 43 páginas de registros públicos documentando la catástrofe financiera. Mientras intercalaba las páginas, sonó mi teléfono. Torres. El abogado del minicentro comercial me envió una respuesta. Él dijo, están retirando su demanda. Sin explicación. Solo un breve aviso de que ya no representan a su hija y yerno. Se quedaron sin dinero para pagar el anticipo. Dije, lo más probable. ¿Cómo va su investigación? Completada. Ricardo está en bancarrota en todo menos en la presentación legal. Embargo fiscal. Deudas masivas. Malos negocios inmobiliarios. Necesitaba mi condominio para salvarse a sí mismo. Torres se quedó callado por un momento. Esa información es palanca, pero tenga cuidado cómo la usa. Lo tendré. Colgué y miré el expediente en mi escritorio. 43 páginas de munición. El conocimiento era poder. Y ahora lo sabía todo. La pregunta era qué hacer con ello. ¿Esperar su próximo movimiento? ¿O hacer uno propio? Pensé en las lágrimas de Claudia en el pasillo. Verdadera desesperación mezclada con manipulación aprendida. Ella estaba en problemas. Casada con un hombre que le había mentido. Probablemente sobre mucho más que finanzas. Parte de mí, la parte de padre. La parte que la recordaba como una niña pequeña que se subía a mi regazo con cuentos. Quería ayudarla. Pero el resto de mí recordaba la cena, el despido frío, el folleto para vida asistida. La certeza en su voz cuando dijo, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ella había hecho su elección. Se puso del lado de Ricardo. Participó en el intento de tomar mi hogar. Aún así, esta información sobre las deudas ocultas de Ricardo, Claudia merecía saber que le habían mentido. No como perdón, como advertencia. Decidí esperar. No usar la información todavía, pero mantenerla lista. Porque Torres tenía razón. Las personas desesperadas eran peligrosas, y Ricardo estaba desesperado de maneras que Claudia ni siquiera sabía. Eso lo hacía impredecible, y los oponentes impredecibles requerían un manejo cuidadoso. Archivé el expediente en el cajón de mi escritorio. Lo cerré con llave y me preparé la cena. Mañana decidiría el siguiente movimiento. Esta noche, solo necesitaba pensar. Fuera de mi ventana, la ciudad se extendía bajo el atardecer de diciembre. En algún lugar allá afuera, Ricardo estaba tramando. Claudia estaba llorando. Se les estaban acabando las opciones. Y yo tenía toda la información que necesitaba. La ventaja era mía. La pregunta era cómo usarla. Envié la invitación a finales de diciembre. 3 semanas para dejarlos preguntarse qué significaba una posible resolución. 3 semanas para dejar que su situación financiera empeorara. 3 semanas para que construyeran la esperanza de que tal vez, finalmente, estaba listo para negociar. La nota fue breve. Estoy dispuesto a discutir su situación. Vengan a mi apartamento. 10 de enero. A las 2 en punto. Ambos. Llegaron exactamente a las 2. Observé a través de la mirilla mientras se acercaban. Ricardo vestía una camisa abotonada y pantalones de vestir, tratando de parecer profesional. Claudia se veía agotada. Círculos oscuros bajo sus ojos. Cabello recogido en una cola de caballo apresurada. Abrí la puerta. «Pasen». Entraron con cautela, intercambiando miradas. Había arreglado mi sala de estar como una sala de conferencias.
Mi silla en la cabecera. 2 sillas frente a mí, con una mesa de café entre nosotros. En esa mesa, había colocado 3 carpetas manila idénticas, cada una gruesa con documentos. Siéntense, dije. Los ojos de Ricardo se fijaron en esas carpetas inmediatamente. Reconoció la configuración, la formalidad, la puesta en escena, las carpetas posicionadas como evidencia en una deposición. Esto no era reconciliación. Esto era otra cosa. Papá, gracias por aceptar reunirte, comenzó Claudia, su voz tentativa pero esperanzada. Hemos tenido tiempo para pensar, y nosotros, no les pedí que vinieran aquí para escuchar disculpas, interrumpí. Abrí mi carpeta, las páginas ya marcadas con pestañas de colores. Les pedí que vinieran aquí para mostrarles algo. Deslicé el primer documento sobre la mesa. Embargo fiscal federal. Ricardo Jaime Vargas. $47,000. Fecha de presentación claramente visible. Esto se presentó en abril. Dije con calma, conversacionalmente. Registro público. Disponible para cualquiera que sepa dónde buscar. La cara de Ricardo se vació de color, pasando de un bronceado saludable a gris ceniza en segundos. Claudia recogió el documento, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Qué es esto? Tu esposo le debe a la oficina de impuestos $47,000, dije con naturalidad. Lo ha debido durante 8 meses. Desde abril. Eso es. Ricardo comenzó, pero ya estaba deslizando otro documento. Este es el préstamo con garantía hipotecaria que sacaste en marzo. $215,000 contra tu casa. También registro público. Registrado en el condado. Cualquiera puede acceder a él. Las manos de Claudia temblaban mientras lo recogía. Escaneó la primera página. Pasó a la página de la firma. Su firma no estaba allí. Solo la de Ricardo. ¿El pasado marzo? Su voz se volvió aguda, tensa. Hablamos de nuestras finanzas en marzo. Dijiste que todo estaba bien. Dijiste que estábamos en buena forma. ¿Me mentiste? Esto es invasión de privacidad. Ricardo se puso de pie abruptamente, su silla raspando hacia atrás. ¿Cómo se atreve a investigarme? No tenía derecho. Esto es acoso. Lo denunciaré por registros públicos. Lo interrumpí, mi voz nivelada y fría. Los embargos fiscales son públicos. Los registros hipotecarios son públicos. Los registros de transacciones de propiedad son públicos. Todo lo que encontré, cualquiera podría encontrarlo. Cualquiera con acceso a Internet y un nombre. Me encontré con sus ojos. Yo solo sabía dónde buscar. Mis 35 años como contador forense me enseñaron exactamente dónde buscar. Deslicé la tercera pila de papeles, viéndolos desplegarse ligeramente. Transacciones de propiedad, precios de compra, precios de venta, pérdidas resaltadas en marcador amarillo. Perdiste $85,000 en malos negocios inmobiliarios durante el año pasado. 2 propiedades compradas, ambas vendidas con pérdidas significativas. La deuda fiscal, el préstamo oculto, los juicios de tarjetas de crédito. Te estás ahogando financieramente. Es por eso que querías mi condominio, no para vivir, para vender. Para pagar tus deudas con mi capital mientras me tirabas en vida asistida donde no pudiera objetar o interferir. Claudia estaba leyendo los papeles ahora, manos temblando tan fuerte que las páginas crujían. ¿Es eso cierto? ¿Es algo de esto cierto? Ricardo no respondió. Su mandíbula trabajaba, los músculos tensándose y liberándose. Contéstame. ¿Planeabas vender su condominio? ¿Mentiste sobre todo? Necesitábamos ese dinero. La voz de Ricardo explotó en la habitación, rebotando en las paredes. Lo necesitaba. Todo se estaba desmoronando y tú eras inútil, solo gastando y gastando en tus clases de cerámica y tus almuerzos y tus compras. Y tu padre tenía esta propiedad, solo sentada allí. Y él es viejo, Claudia. No necesita tanto espacio. No necesita. Salgan. Me puse de pie, caminé hacia la puerta. La abrí de par en par. Ambos. Esta reunión ha terminado. Ricardo agarró los documentos de la mesa. Los arrugó en sus puños. Cree que es muy listo. Cree que ha ganado. Esto no ha terminado, viejo. Esto está lejos de terminar. Ricardo. Detente. Claudia alcanzó su brazo, tratando de tirar de él hacia la puerta. Él se la sacudió violentamente.
No, he terminado con esto. Terminado con su superioridad. Terminado con sus juegos. Terminado con él actuando como si fuera mejor que todos. ¿Quiere guerra? La tiene. Se movieron hacia la puerta. Ricardo irrumpiendo adelante. Claudia mirando hacia atrás con algo que no podía leer del todo. ¿Confusión? ¿Traición? ¿Dolor? ¿Los tres? Claudia. Dije cuando llegaron al umbral. Quizás quieras revisar tu propio informe de crédito. Sospecho que encontrarás algunas sorpresas que Ricardo no te ha contado. Ella se detuvo a mitad de paso. Me miró fijamente. Luego siguió a Ricardo al pasillo. Cerré la puerta detrás de ellos y escuché su discusión continuar afuera. Voces elevándose. Acusaciones volando de ida y vuelta. Duró varios minutos. Una pelea en toda regla en mi pasillo. Antes de que finalmente abandonaran el edificio. Regresé a la sala de estar. Reuní las copias de documentos que había guardado para mí. Las archivé en el cajón de mi escritorio. La reunión había salido exactamente como lo había planeado. Mejor, en realidad. El shock de Claudia había sido genuino. La traición que sentía, no de mí, sino de Ricardo, era real y profunda. Había clavado una cuña en su matrimonio, en su alianza contra mí. Ella nunca volvería a confiar en él completamente. La duda los carcomería. ¿Sería suficiente para separarlos? No lo sabía todavía, pero había plantado las semillas. Y la duda era corrosiva, especialmente en un matrimonio ya estresado por la catástrofe financiera. Me hice la cena esa noche, simple y tranquila. Pasta con verduras. Un vaso de agua. Mientras comía en mi mesa de cocina, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Claudia. Solo 2 palabras. Lo siento. Miré esas palabras durante mucho tiempo. ¿Se estaba disculpando por la cena? ¿Por Ricardo? ¿Por elegirlo a él sobre mí? ¿Por ella misma? ¿Importaba siquiera en este punto? Escribí una respuesta. Luego la borré. Escribí de nuevo. Borré de nuevo. Finalmente, me decidí por 5 palabras. Las acciones importan más que las palabras. Presioné enviar y dejé el teléfono, boca arriba sobre la mesa, esperando ver si ella respondería. No lo hizo. Lo siento, no era suficiente. Todavía no. Tal vez nunca. Había pasado demasiado. Demasiada traición. Pero ese mensaje me dijo algo importante. La cuña estaba funcionando. Ella estaba cuestionando sus elecciones. Cuestionando a Ricardo. Ese fue un comienzo. Ahora tenía que esperar y ver cómo reaccionaría Ricardo al ser expuesto. Humillado. Revelado como un mentiroso, no solo ante mí, sino ante su propia esposa. Los animales acorralados eran peligrosos, y lo había respaldado en una esquina sin escape fácil. Había puesto a su esposa en su contra, expuesto sus fracasos, destruido su credibilidad. No tomaría eso en silencio. Hombres como Ricardo, hombres que construyeron su autoimagen sobre la confianza y el éxito, no manejaban bien la humillación. Él tomaría represalias. La única pregunta era cómo. Enero pasó en un silencio frío, sin llamadas, sin visitas, sin mensajes más allá de ese único lo siento. Mantuve mis rutinas, caminatas matutinas, café en la tienda de la esquina, llamadas semanales con Torres para revisar cualquier desarrollo. No hubo ninguno. La tranquilidad se sentía como el ojo de una tormenta. El mensaje de Claudia había sido la última comunicación. 4 semanas de silencio. Me preguntaba qué estaba pasando en su casa. Si Claudia había confrontado a Ricardo sobre las tarjetas de crédito, si su propietario estaba llamando, si las deudas los estaban aplastando ya. Entonces llegó el día de San Valentín. El golpe en mi puerta esa tarde fue tentativo, no agresivo. Revisé la mirilla. Claudia estaba sola, sin Ricardo. Se veía agotada. Cabello recogido desordenadamente, sin maquillaje. Círculos oscuros bajo sus ojos. En su mano, un sobre blanco. Abrí la puerta pero no la invité a entrar inmediatamente. ¿Qué quieres? Papá, no vine a pelear. Yo solo. Ella tendió el sobre. Necesito ayuda. Lo tomé. Aviso de 3 días para pagar o desalojar. Monto del alquiler. $5,600. 2 meses de atraso. Revisé mi crédito como me dijiste, dijo. Su voz era plana.
Hay deuda por todas partes. Tarjetas que no sabía que abrió. Préstamos a nombre de ambos. $43,000 en deuda de tarjeta de crédito que nunca vi. Me estoy ahogando y no sé nadar. Me hice a un lado. Ella entró y se sentó en la misma silla que había ocupado en enero. Pero esta vez su postura era diferente, más pequeña. Verdadera desesperación. No actuación. Lamento que estés en esta situación, dije. Y lo decía en serio. Realmente lo lamento. Pero te paraste junto a Ricardo en la cena y me dijiste que me ponías en un hogar mientras tomabas mi propiedad. No viniste a mí pidiendo ayuda entonces. Viniste a tomar. Dejé que las palabras se asentaran. Tienes 37 años, Claudia. Eres una adulta. Necesitas manejar tus propios problemas. Cometí un error. Lo sé ahora. Veo lo que es él. Sus manos se retorcieron juntas en su regazo. Pero sigo siendo tu hija. ¿Eso no cuenta para nada? Pausa. No estoy pidiendo mucho. Solo lo suficiente para evitar que nos quedemos sin hogar. Me puse de pie. Caminé hacia mi ventana. Miré hacia el estacionamiento. Parte de mí, la parte de padre que la recordaba aprendiendo a andar en bicicleta, que recordaba enseñarle a conducir, quería escribir ese cheque, quería salvarla. Pero recordé el folleto para Valle del Sol. La certeza fría en su voz. La forma en que había evitado mis ojos. Si te quedas sin hogar. Eso es obra de Ricardo, no mía. Elegiste quedarte con él después de enero. Después de saber la verdad, esas son tus elecciones. Me volví para enfrentarla. Espero que encuentres una solución, pero no vendrá de mí. Ella se fue sin discutir. Observé desde mi ventana mientras caminaba hacia su coche. Se sentaba detrás del volante durante varios minutos antes de alejarse. Por un momento, cuestioné mi decisión. Luego sacudí la cabeza y volví a mi rutina. Una semana después, llegó la carta certificada. Departamento de Seguridad Económica. División de Servicios de Protección al Adulto Mayor. Firmé por ella con una sensación de hundimiento. Se había presentado una queja cuestionando mi capacidad mental. Un trabajador social realizaría una evaluación de visita domiciliaria. Llamé a Torres inmediatamente. Esta es una opción nuclear de Ricardo, dijo. Las investigaciones de servicios de protección son serias. Si le creían, podrían solicitar la tutela de emergencia. Pero esta queja es una represalia transparente. Hizo una pausa. Solo sea usted mismo durante la evaluación. Muéstreles su competencia financiera. Estará bien. ¿Cuándo vendrán? Generalmente dentro de una semana del aviso. Pasé los siguientes 5 días preparándome. Organicé todos los documentos financieros en carpetas claramente etiquetadas. Preparé una línea de tiempo escrita del conflicto familiar con evidencia de apoyo. Limpié mi apartamento a fondo, aunque ya estaba limpio. Me aseguré de que todo demostrara competencia, independencia, claridad mental. El 28 de febrero. Patricia Moreno llegó. Mujer profesional en sus 40. Portapapeles en mano. Formularios de evaluación visibles. Llevaba ropa casual de negocios y tenía ojos amables pero evaluadores. Señor Díaz, necesito hacerle algunas preguntas estándar. ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Quién es el presidente actual? ¿Puede decirme por qué cree que alguien presentó esta queja? Hoy es 28 de febrero de 2025, respondí. La queja fue presentada por mi yerno, Ricardo Vargas, en represalia por mi negativa a transferirle la propiedad. Aquí está la documentación de nuestra disputa, la carta de cese y desistimiento de mi abogado, las imágenes de seguridad de cuando intentó forzar la entrada, los registros financieros que muestran que soy totalmente autosuficiente. Le entregué la primera carpeta. Ella la tomó, las cejas subiendo ligeramente. Durante 90 minutos realizó su evaluación. Me pidió que contara hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Recorrió mi apartamento, notando la limpieza, organización, seguridad. Revisó mis estados de cuenta bancarios, lista de medicamentos. Tomaba una pastilla para la presión arterial. Eso era todo. Y la planificación de comidas. Finalmente, se sentó de nuevo en mi sofá, dejando su portapapeles. Señor Díaz, usted es claramente competente. He estado haciendo este trabajo durante 12 años. Usted es una de las personas más claramente competentes que he evaluado. Hizo una nota en su formulario.
Esta queja es abuso financiero de ancianos del libro de texto. No usted siendo abusado por incompetencia, sino alguien intentando fabricar incompetencia para obtener acceso a sus activos. Recomendaré el despido inmediato y marcaré esto como una presentación maliciosa. El alivio me invadió, pero mantuve mi expresión neutral. Gracias. Lamento que esté lidiando con esto, agregó. Las disputas familiares son las más difíciles, pero lo está manejando exactamente bien. Documentación, representación legal, manteniendo su independencia. Después de que se fue, llamé a Torres para informar el resultado. Excelente, dijo. Su informe se presentará hoy, y Servicio cerrará el caso. Pero Héctor, esto nos dice que Ricardo está escalando, usando los sistemas gubernamentales como armas. Esa es una señal de desesperación. ¿Cuál es su próximo movimiento? No lo sé. Pero las personas desesperadas no se detienen. Doblan la apuesta. Colgué y me paré en mi ventana de nuevo. En algún lugar allá afuera, Ricardo se estaba volviendo más desesperado, más acorralado, más peligroso. La tormenta que había sentido en enero se estaba construyendo, y tenía la sensación de que lo peor aún estaba por delante. Una semana después del despido de servicios de protección, pensé que tal vez Ricardo finalmente se había rendido. Estaba equivocado. El mensaje de texto amenazante de febrero había sido la señal de advertencia. Marzo trajo la tormenta real. Comenzó un martes por la noche alrededor de las 8 en punto. Estaba leyendo en mi sala de estar cuando alguien comenzó a golpear mi puerta. No tocando. Golpeando fuerte. Héctor, abre esta puerta. Ábrela. La voz de Ricardo lo suficientemente fuerte como para que las puertas de los vecinos se abrieran por el pasillo. No me moví hacia la puerta. En cambio, levanté mi teléfono y marqué el número de emergencias. Soy Héctor Díaz. Mi yerno está en mi puerta haciendo amenazas. Tengo un historial de conflicto con él. Necesito asistencia policial. Los golpes continuaron. ¿Crees que puedes arruinar mi vida? ¿Crees que puedes poner a mi esposa en mi contra? Esto es tu culpa. Todo es tu culpa. El operador se mantuvo en la línea conmigo. Los oficiales están a 7 minutos. Quédese adentro. No abra la puerta. Escuché las voces de otros residentes en el pasillo ahora, diciéndole a Ricardo que se fuera. Alguien amenazando con llamar a la policía a ellos mismos. Eso pareció penetrar su ira. Los golpes se detuvieron. Escuché pasos retirándose. Cuando la policía llegó 6 minutos después, Ricardo se había ido. Pero 3 vecinos dieron declaraciones confirmando su comportamiento. Los oficiales tomaron mi informe, fotografiaron mi puerta. Uno de sus golpes había dejado una pequeña abolladura. Y presentaron un informe de incidente. Quizás quiera considerar una orden de restricción, sugirió un oficial. Este tipo de escalada no suele detenerse por sí sola. A la mañana siguiente, llamé a Torres. Es hora. Prepararé la petición hoy. Con el informe policial, el historial de quejas de servicios de protección, la documentación de confrontación anterior. Tenemos muchos motivos. La audiencia de orden de restricción estaba programada para el 15 de marzo. $350 para presentar. Valía cada centavo. 2 días antes de la audiencia, Claudia llamó. Papá, necesito que sepas que lo voy a dejar. No dije nada. Esperé. Debería haberme ido en enero. Después de que me mostraste la verdad. Pero tenía miedo. Miedo de estar sola. Miedo de empezar de nuevo. Miedo de admitir que había cometido un error tan terrible. Su voz era diferente ahora. Más clara. Más firme. La noche que Ricardo fue a tu apartamento. La noche que vino la policía. Llegó a casa furioso. Culpándome. Dijo que si no te hubiera contado sobre el desalojo, nada de esto habría sucedido. Como si de alguna manera yo hubiera causado su colapso financiero. Sus mentiras. Todo. ¿Dónde estás ahora? El sofá de una amiga. Tomé lo que pude llevar y me fui mientras él estaba en el trabajo. Voy a solicitar el divorcio la próxima semana. Ese es un paso significativo. Sé que no confías en mí. Sé que destruí eso. Pero quería que lo supieras. He terminado con él. He terminado de ser manipulada y mentida. Estoy consiguiendo un trabajo, encontrando mi propio lugar, reconstruyendo por mi cuenta. Pausa. No estoy pidiendo dinero ni ayuda. Solo. Quería que lo supieras. Te escucho.
Dije con cuidado. Las acciones importan más que las palabras, Claudia. Si eres seria sobre esto, pruébalo a través de lo que haces, no lo que dices. Lo haré. Ella colgó. Me senté con el teléfono en mi mano, queriendo creerle, pero no pudiendo del todo. La confianza tenía que ser reconstruida, no declarada. La audiencia de orden de restricción fue breve. Torres presentó la evidencia. La confrontación de la cena. El incidente del domingo en el condominio. La queja de servicios de protección. El reciente incidente de golpes en la puerta con informe policial. El patrón era claro. Ricardo no apareció. Ni siquiera envió representación. El juez otorgó la orden. 100 metros de distancia mínima. Sin contacto, directo o indirecto. La violación significaba arresto inmediato. Esta es una herramienta, no un trofeo. Me recordó Torres después. Proporciona protección legal, pero las órdenes de restricción a veces enfurecen más a las personas. Manténgase vigilante. Conduje a casa con la copia certificada de la orden, sintiendo tanto alivio como inquietud. La protección legal era buena, pero Torres tenía razón. Acababa de humillar a Ricardo de nuevo, despojarlo de más control. Esa noche mi teléfono sonó. Claudia de nuevo. Presenté los papeles de divorcio. Hoy, número de caso DV 2025-03107. Te estoy enviando una foto del recibo de presentación. La foto llegó. Sello oficial de la corte. Su nombre y el de Ricardo. Fecha de presentación 18 de marzo de 2025. También estoy presentando una queja ante el Departamento de Bienes Raíces, dije, sobre la conducta de Ricardo durante toda esta situación. Usando su posición de manera poco ética. Copiando llaves sin autorización. Representación fraudulenta sobre la propiedad. Silencio en su extremo. Entonces, él se lo merece. Todo lo que ha hecho, se merece las consecuencias. No estoy haciendo esto por venganza, dije. Lo estoy haciendo porque sus acciones justifican la disciplina profesional. Lo sé. Y lo apoyo. Hablamos unos minutos más. Me contó sobre la entrevista de trabajo que tenía programada. Sobre el pequeño apartamento que esperaba alquilar. Sonaba sobria, realista. No la hija manipuladora de diciembre o la mujer desesperada de febrero. Cuando colgamos, me permití una pequeña medida de esperanza. Tal vez ella era genuina esta vez. Tal vez finalmente se había liberado. El tiempo lo diría. La confianza tomaba tiempo para reconstruirse. Pero por ahora, tenía una pieza final de negocios que manejar. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta gruesa que había estado armando desde enero. Dentro, documentación de cada acción poco ética que Ricardo había tomado. La llave copiada. Abuso de confianza del cliente. La falsa representación de propiedad. Fraude. El comportamiento agresivo. Conducta impropia de un profesional con licencia. 3 meses construyendo este caso. Referencia cruzada de fechas con regulaciones estatales. Organizando evidencia. Mañana, finalizaría la queja formal ante el Departamento de Bienes Raíces. Ricardo había tratado de destruirme. Ahora, era el momento de desmantelar el último pilar que sostenía su vida. Su carrera. No por ira. Por justicia, había usado su posición para manipularme. Eso necesitaba consecuencias. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto de Claudia. Manteniendo mis promesas, un paso a la vez. Miré ese mensaje por un largo momento. Tal vez ella era genuina. Tal vez realmente había cambiado. Pero independientemente de la transformación de Claudia, el ajuste de cuentas de Ricardo se acercaba. Y esta vez, me aseguraría de que se mantuviera. Finales de abril se convirtieron en mayo. La primavera en la ciudad significaba el regreso del calor. Temperatura subiendo hacia el horno del verano. El desierto floreció brevemente antes de que llegara el calor real. Árboles locales de color amarillo brillante contra el cielo azul. Claudia había visitado 2 veces más. Conversaciones breves y cuidadosas donde probamos los límites de reconstruir la confianza. Pero yo tenía otros asuntos que concluir. La queja contra la licencia de bienes raíces de Ricardo estaba completa en mi escritorio, lista para su presentación. Había pasado meses armándola. Referencia cruzada de cada acción con regulaciones profesionales.
organizando anexos cronológicamente. El 7 de mayo, me reuní con Torres en su oficina. La queja era de 18 páginas. Cada violación profesional que Ricardo había cometido, documentada y referenciada con las regulaciones del Departamento de Bienes Raíces. Anexos adjuntos. Fotos de la llave copiada. Imágenes de seguridad de la confrontación del domingo. Informes policiales de ambos incidentes. La carta de cese y desistimiento de Torres de diciembre. Esto es hermético, dijo Torres, pasando las páginas lentamente, ocasionalmente haciendo notas. Abuso de confianza del cliente. Tergiversación. Acoso de un ex cliente. Violación de estándares profesionales. El departamento toma estas quejas en serio, especialmente cuando la documentación es tan completa. Investigarán de 60 a 90 días. Pero basado en esta evidencia, la suspensión es probable. Revocación posible. Usó su posición para atacarme, dije, manteniendo mi voz nivelada. Copió llaves sin autorización. Reclamó la propiedad de bienes que no eran suyos. Aprovechó su relación profesional para ganancia personal. Eso no puede quedar impune. Si mantiene su licencia, le hará esto a otra persona. Alguien que podría no tener el conocimiento para defenderse. Torres asintió, cerrando la carpeta. Presentaremos hoy. La entregaré personalmente para asegurar que vaya al departamento correcto. Mi declaración personal concluyó el documento, escrita en mi lenguaje profesional preciso. Como ex contador forense que pasó 35 años investigando fraude financiero, reconozco la conducta poco ética cuando la experimento. El señor Vargas violó todos los principios de su profesión en su trato hacia mí como ex cliente. 20 minutos después, la queja fue presentada oficialmente. Las siguientes 2 semanas pasaron en rutinas normales. Caminatas matutinas, café en la tienda de la esquina, monitoreo de mis cuentas, revisión periódica de las imágenes de mi cámara de seguridad, manteniendo los hábitos que me mantenían agudo y consciente. Alrededor del 20 de mayo, recibí una notificación de que la torre del departamento había abierto una investigación. 2 días después de eso, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Señor Díaz, soy Marcos Vega. Estoy realizando una investigación de antecedentes, y su nombre apareció. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su estado financiero. ¿Algún problema legal que haya tenido? Condiciones médicas que puedan afectar su juicio. ¿Quién lo contrató? Ricardo Vargas. Breve pausa. No puedo revelar a mi cliente, pero no responderé sus preguntas. Si me contacta de nuevo, reportaré este acoso a la policía y a mi abogado. Tenga un buen día. Colgué. Luego inmediatamente documenté la llamada. Fecha. Hora. Cada pregunta formulada. La inferencia sobre quién lo contrató. Lo envié por correo electrónico a Torres con una nota breve. Ricardo me está investigando. Documento adjunto. Esto muestra conciencia de culpa. La respuesta de Torres llegó en minutos. Perfecto, Esto ayuda a nuestro caso. Está entrando en pánico. Buscando apalancamiento. No funcionará. El investigador privado nunca volvió a llamar. Ricardo había desperdiciado $3,500. Dinero que no podía pagar. En una investigación que no encontró nada porque no había nada que encontrar. El 15 de junio trajo otra llamada. Esta oficial. Señor Díaz, soy Lisa Montoya del Departamento de Bienes Raíces. Llamo para informarle que, según la investigación preliminar, hemos emitido una suspensión temporal de la licencia del señor Vargas. La audiencia administrativa completa está programada para el 15 de agosto. Es posible que lo llamen a testificar. Le agradecí, colgué y archivé el aviso de suspensión sin celebración. Solo otro documento en la carpeta, etiquetado. Vargas, Ricardo, queja profesional. Sin su licencia, Ricardo no podía trabajar, no podía ganar comisión, no podía pagar sus deudas crecientes. A lo largo de estos meses, Claudia apareció cada sábado por la tarde. Las primeras visitas fueron forzadas, incómodas. Se sentaba en mi sala de estar tomando café, que hice demasiado fuerte, actualizándome sobre solicitudes de trabajo que en su mayoría terminaban en rechazo, buscando apartamento en un mercado difícil, procedimientos de divorcio que avanzaban lentamente. Para junio, las conversaciones fluían más fácilmente. Se había vuelto mejor hablando sin actuar.
compartiendo sin manipular. Conseguí el puesto permanente, dijo durante una visita, y pude escuchar orgullo genuino en su voz. Asistente administrativa en un consultorio dental. No es glamoroso, pero es estable. $38,000 al año. Beneficios después de 90 días. Firmé un contrato de arrendamiento en un estudio. Pequeño, pero es mío. 60 metros cuadrados. Estoy pagando mis propias facturas ahora. Todas ellas. Eso es bueno. Reconocí con cuidado. Así es como se ve la independencia. Pausa. ¿Cómo va el procedimiento de divorcio? Él no lo impugnó. No hay activos para dividir. Todo está en ejecución hipotecaria o deuda. Debería ser definitivo para septiembre. Ya no hablo con él. Mi abogado maneja todo. Ella miró fijamente su café. No lo he visto desde marzo, el día que me fui. La observé durante estas visitas, notando los cambios. La ropa cara reemplazada con básicos de tienda. Las uñas cuidadas ahora sencillas, cortadas cortas para el trabajo práctico. La actitud de derecho reemplazada con humildad, con conciencia de su comportamiento anterior. No comenté sobre estos cambios. Solo los noté en silencio. Evidencia de que su progreso era real, no actuado. A principios de julio, vi el aviso de ejecución hipotecaria en la sección legal del periódico local. La casa donde Claudia y Ricardo habían vivido estaba siendo embargada por el Banco Central por incumplimiento de la segunda hipoteca de $215,000. Subasta pública programada para el 12 de agosto. Las piezas estaban cayendo en su lugar. La carrera de Ricardo suspendida. Su matrimonio terminado. Su casa embargada. Consecuencias naturales, no venganza personal. El sistema entregando justicia exactamente como debería. Durante la última visita del sábado en julio, le pregunté directamente, ¿por qué estás realmente aquí, Claudia? Cada semana, estas visitas. ¿Qué quieres de mí? Ella dejó su taza de café. Me miró a los ojos sin inmutarse. Nada. No quiero dinero ni ayuda ni nada, excepto tal vez, eventualmente, tener un padre de nuevo. Sé que no me lo merezco. Sé que rompí algo que tal vez nunca se arregle, pero estoy tratando de convertirme en alguien que merece una segunda oportunidad, incluso si nunca me das una. Su voz era firme, honesta, directa, sin manipulación, sin actuación, sin lágrimas desplegadas estratégicamente. Esa es la primera cosa completamente honesta que me has dicho desde la cena, respondí. Lo sé. Después de que se fue esa noche, caminé hacia mi escritorio y saqué mi testamento. El que la excluía. El que había redactado después de la confrontación de enero. Comencé a tomar notas para una nueva versión. No porque se hubiera ganado el perdón todavía, sino porque se había ganado la oportunidad de ganárselo. Agosto traería la audiencia administrativa, el ajuste de cuentas final de Ricardo, pero por ahora, me permití un optimismo cauteloso de que tal vez, solo tal vez, mi hija estaba encontrando su camino de regreso, no a donde habíamos estado. Eso era imposible, sino a algo nuevo, algo construido sobre la honestidad en lugar del derecho. El tiempo diría si podría mantenerlo. La audiencia administrativa estaba programada para el 15 de agosto a las 2 en punto. Llegué 30 minutos antes, vestido con un traje gris que había usado para testificar en la corte docenas de veces durante mi carrera. Torres se reunió conmigo en el vestíbulo de las oficinas del Departamento de Bienes Raíces. El abogado de Ricardo solicitó una continuación ayer. Denegada. Se les acabaron los retrasos. Entramos en la sala de audiencias, un espacio formal con una mesa larga, equipo de grabación y un juez de derecho administrativo presidiendo. Ricardo se sentó en la mesa opuesta con un abogado que parecía agotado. El propio Ricardo se veía peor, más delgado, de cara gris, llevando un traje que le colgaba suelto en su marco. No me miró a los ojos. La audiencia duró 90 minutos. Torres presentó nuestra evidencia sistemáticamente. La llave copiada, las falsas reclamaciones de propiedad, el acoso, la orden de restricción, cada documento organizado, cada línea de tiempo clara. El abogado de Ricardo trató de argumentar que era una disputa familiar, no un asunto profesional. El juez lo detuvo. El señor Vargas usó su posición como agente de bienes raíces con licencia para obtener acceso a la propiedad del señor Díaz.
Copió llaves sin autorización e hizo reclamaciones fraudulentas sobre la propiedad. Esto es precisamente un asunto profesional. La decisión llegó una semana después. Carta certificada. Sello oficial. Revocación de licencia. Permanente. Efectiva inmediatamente. Leí la carta 2 veces. Luego la archivé. No sentí triunfo, ni satisfacción en su sufrimiento. Solo una sensación de finalización. Justicia entregada a través de los canales adecuados. El sistema había funcionado como debería. Ese fin de semana, el divorcio de Claudia finalizó. Me envió un mensaje de texto con el número de caso, el decreto final. El 1 de septiembre, comenzó la terapia. Procesando todo, dijo, aprendiendo a reconocer la manipulación, a confiar en su propio juicio. La invité a cenar a mi condominio de la zona norte. La primera vez que había estado dentro desde esa mañana de domingo en diciembre, cuando la llave de Ricardo falló. Llegó puntualmente a las 6, llevando una pequeña planta como regalo de inauguración. Sé que llego 9 meses tarde, dijo, pero más vale tarde que nunca. La acepté. La coloqué en el mostrador de la cocina. Comimos comida sencilla, pollo a la parrilla, verduras, arroz, nada elaborado. La conversación era más fácil ahora, natural. Me contó sobre sus sesiones de terapia, sobre reconocer los patrones en su relación con Ricardo, sobre aprender a valerse por sí misma. Después de la cena, nos sentamos en la sala de estar. El atardecer pintaba las montañas de naranja y púrpura a través de las ventanas occidentales. Necesito decirte algo, dijo. Una disculpa real, no las que intenté antes, las manipuladoras. Tomó aliento. Vine a la cena con el plan de Ricardo ya hecho. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero me convencí de que estaba bien porque necesitábamos el dinero, porque eras mayor, y tal vez no necesitabas un lugar tan grande. Te traicioné. Deliberadamente. Y lo siento. Verdaderamente lo siento. No espero que me perdones. Solo necesito que sepas que entiendo lo que hice. Me senté con eso por un momento. Actualicé mi testamento el mes pasado, dije. Estás incluida de nuevo, con condiciones. La herencia requiere prueba de independencia continua. Empleo estable. Sobriedad mantenida. Sin apoyo financiero de mi parte. Si cumples con esas condiciones durante 2 años después de mi muerte, heredas. Si no, todo va a la caridad. Ella no parecía herida, solo asintió. Eso es justo, más que justo. La confianza tiene que ganarse. Continué. Te la estás ganando, lentamente. Pero estás haciendo el trabajo. Seguiré haciéndolo, prometió. Nos sentamos juntos viendo desvanecerse el atardecer, las luces de la ciudad comenzando a parpadear abajo. Hace 9 meses se había parado en mi antiguo apartamento, anunciando que estaba tomando este lugar. Ahora estaba sentada aquí como invitada, agradecida por la invitación. Después de que Claudia se fue esa noche, me paré solo en mi sala de estar. El condominio que había comprado con mis ahorros de jubilación. El que Ricardo trató de robar, el que había comenzado toda esta guerra. Caminé hacia la ventana y miré hacia la ciudad extendida abajo, luces estirándose hasta el horizonte mientras la oscuridad se asentaba sobre el valle. 9 meses, desde la cena familiar hasta finales de agosto, de la traición a la justicia. Ricardo había perdido todo. Su licencia, su matrimonio, su hogar, su reputación, su futuro en bienes raíces. Había tratado de tomar mi vida, y en su lugar había destruido la suya. Claudia había perdido su matrimonio, pero se encontró a sí misma. Perdió su estilo de vida con derechos, pero ganó independencia. Perdió la confianza de su padre, pero la estaba ganando de nuevo, lentamente, honestamente. Y yo había defendido lo que era mío, no a través de la violencia o medios ilegales, sino a través de documentación, evidencia, procesos legales, y la simple negativa a ser una víctima. Mi entrenamiento me había enseñado a seguir el dinero, rastrear los patrones, construir el caso. Esas habilidades me habían salvado. Pensé en el testamento en la oficina de Paredes. La confianza condicional que había puesto en mi hija. Tal vez se la ganaría, tal vez no, pero le había dado la oportunidad, y eso se sentía correcto. La justicia no significaba destrucción sin misericordia.
significaba consecuencias que se ajustaban a las acciones y oportunidades que coincidían con los esfuerzos por cambiar. Las montañas eran siluetas oscuras contra el cielo cada vez más profundo. Mañana era 1 de septiembre. Un nuevo mes. Una nueva temporada. La guerra de 9 meses había terminado. Yo había ganado. No a través de la venganza, sino a través de la justicia. No a través de la ira, sino a través de la estrategia. No destruyendo a otros, sino protegiéndome a mí mismo y responsabilizando a las personas por sus elecciones. Me alejé de la ventana, cansado pero satisfecho. Mañana llamaría a Torres. Le agradecería oficialmente por su trabajo. Mañana revisaría mis finanzas. Aseguraría que todo permaneciera seguro. Mañana continuaría mi vida. La vida que había defendido. La independencia que había preservado. La dignidad que nunca había entregado. Pero esta noche simplemente descansaría. La batalla había terminado. La justicia había prevalecido. Y todavía estaba de pie en mi propio hogar, bajo mis propios términos. Exactamente donde pertenecía. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.